La primera vez que entré a una morgue fue a la edad de 15 años. Mi padre era el forense encargado a determinar la causa de la muerte de una persona. Tenía muchos ayudantes y practicantes que le auxiliaban en esa labor. Yo me había interesado en seguir los pasos de mi padre, ya que al trabajar con muertos e investigar en sus cuerpos para descubrir quiénes habían sido y de qué manera habían muerto, me parecía fascinante. De tal suerte que ingresé a estudiar medicina en la UNAD, y gracias a la facilidad de que mi padre trabajaba en ese ambiente, no tuve problemas en realizar prácticas y observar de cerca los procesos desde el levantamiento hasta las necropsias. Durante el tiempo que lo acompañé, nunca vi nada extraño que no fueran las causas de muerte de las personas. Siempre escuchaba a los médicos en la universidad platicar acerca de hechos extraños e increíbles sobre algunas muertes, y otros contaban historias tenebrosas acerca de fantasmas y muertos que pronto mostraban una vida llena de maldad. Para mí, solo eran historias para asustar, hasta que me tocó a mí ver en un caso por demás extraño. Ya había casi terminado la carrera y asistía a las prácticas forenses como observador. En ese entonces la sala de necropsia y la morgue donde laboraba mi padre eran muy antiguas y con muy pocos recursos. Al estar en un edificio viejo, la humedad y el olor a formol te inunda la nariz. Era quemante y nauseabundo al principio, pero con el tiempo te acostumbras a ese olor, aunque de pronto se percibiera un sutil aroma a putrefacción proveniente de los cadáveres que se almacenaban en la morgue. Había dos estaciones de trabajo muy viejas. Las mesas donde depositaban los cadáveres para disección eran de concreto forradas con azulejo. Las juntas ennegrecidas indicaban que muchas personas muertas habían descansado ahí. Aunque todo era muy austero, mi padre me decía que aquí era lo mejor para aprender. Quizá a mí me tocaría alguna sala moderna, pero en tanto eso sucedía, había que trabajar con lo que se tenía. Había otra sala que no conocía, paralela a esta, y que utilizaban para las necropsias de alto riesgo o cadáveres en estado de putrefacción avanzada. Nunca me tocó ver una hasta una tarde que regresaba de la facultad, y como era costumbre me dirigía al trabajo de mi padre. En esa ocasión vi a un médico toxicológico que no conocía a mi padre y un médico legista que se preparaba poniéndose las calzas. La sala de necropsia riesgosa estaba abierta y la mesa de trabajo dispuesta. De igual forma todo el equipo se veía muy viejo y rudimentario. En la estación, que también era de cemento y mosaico blanco, estaba lo que parecía ser un cadáver. Lo miraba atentamente cuando mi padre me dice: "Prepárate, vas a ver algo nuevo hoy". Así lo hice. Me puse la vestimenta y entré a la sala. En ella había un par de gavetas para los cadáveres y una estaba abierta. Supongo que había sido ocupada por el cadáver de aquel hombre. Al quitar la sábana, una oleada de hedor a muerte me invadió. El aspecto del cadáver era aún más perturbador. Se notaba que tenía días de muerto. La piel estaba ennegrecida de pies y manos, y en algunas partes se había desprendido por la necrosis. Pero el rostro era lo peor. No tenía. Parecía que había sido arrancado con todo el cabello, mostrando una dentadura amarillenta y las cuencas de los ojos vacíos. Aún se podían ver los restos de gusanos muertos que se habían dado un festín con la carne putrefacta. Mientras el legista le daba una lectura a la investigación previa, el toxicológico tomaba algunas muestras de la piel ennegrecida de los dedos, y mi padre preparaba el instrumental para abrir el cadáver, y yo comencé a tomar las medidas antropométricas. De primera impresión, vi que se trataba de un hombre caucásico, de mediana edad, pero me llamaron la atención los tatuajes que se podían observar a través de la piel verdosa y podrida. Eran extraños. No eran con formas comunes o dibujos, eran garabatos y nombres raros. Aunque mucho después de esa experiencia me di a la tarea de investigar y supe que era un abecedario para entender los símbolos salomónicos y sellos para demonios, los cuales tenían en pechos, brazos y piernas. Suponía que en la espalda también habría algo interesante, pero yo no podía voltear el cadáver. El toxicológico terminó de tomar muestras y salió del recinto. El legista comentó que se encontró el cadáver en su casa luego de muchos días. Habríamos de determinar cuántos. Las circunstancias extrañas de su muerte no eran determinadas en el reporte. Algo extraño.
El legista salió de igual forma e iría a pedir el expediente médico del muerto. Luego de eso mi padre comentó que iría al almacén por una mascarilla. Así que salió y yo me quedé con el cadáver tomando notas de los detalles que podía ver a simple vista. El silencio me invadió. No se escuchaba nada, solo el leve ceseo del aire acondicionado. Estaba concentrado en mis anotaciones cuando el ruido de algo metálico que se cayó de la sala continua me alertó. Dejé la tabla de anotación y salí para ver qué se había caído. Pensé en primera instancia que había sido alguno de los médicos que había regresado, pero en ese instante no había nadie. Busqué en el piso algún objeto y me di cuenta que una pinza Doyen estaba tirada. No entendía cómo es que se había caído algo al piso. Apenas di unos pasos para ir a recogerla y escuché un lamento a mis espaldas. Mi cuerpo se paralizó por completo al escuchar que una persona emitía un quejido escalofriante. En ese momento mi mente se bloqueó, al igual que mis piernas, y una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza. Luego otro ruido. Era como una especie de ronquido que provenía del cadáver. No quise pensar nada, pero me quedé pasmado. Al voltear, pensé lo peor y mi mente inventó una situación aterradora. Y el cadáver estaba ahí, tendido en la mesa y sin moverse. Sentí algo de alivio, pero de nueva cuenta, el muerto dejó salir un quejido. Era como un ronquido mezclado con lamento. No supe qué pensar, me quedé sorprendido. Imaginé por un momento que el muerto se levantaría y me atacaría o algo peor. Apenas iba a salir corriendo de ahí cuando sentí una mano en mi hombro que me alertó. Iba a gritar del susto cuando vi la cara de mi padre riéndose de mí. No te espantes, a veces los muertos tienen gases acumulados en los pulmones y dejan salir el aire por la garganta. Es común que hagan esos ruidos, me dijo con tono burlón. Luego de escuchar eso me quedé tranquilo, aunque algo inquieto. Mi padre inició con el corte Y. Para los que vieron la película de la morgue saben de lo que hablo. Al abrir la caja torácica, una nube de gas putrefacto invadió el lugar y sentí mucho asco. Jamás había olido algo igual. Era horripilante ese aroma. Empezó a examinar los órganos y cuando tomó el estómago se quedó estático. Sintió algo en el interior. Tomó su bisturí y lo abrió sobre una charola quirúrgica. Dentro del órgano había restos de algo como hojas, papeles, tierra y algo que nos llamó la atención. Era una piedra, pero no era cualquiera, parecía pulida de color negro, con símbolos raros tallados en ella. Eran muy parecidos a los que tenía tatuados en su cuerpo. Suponíamos que lo había tragado y quizá eso provocó la muerte. Dejamos los objetos como evidencia y seguimos con los pulmones. Luego de cortar los huesos de las costillas, mi padre quedó sorprendido al ver los órganos. Estaban negros, pero no era por fumar o por cáncer. Era algo más raro e increíble. Estaban como quemados, manchados. Aquel hombre debió soportar mucho dolor antes de morir y eso me inquietó. ¿Qué clase de persona habría sido para ser torturado y muerto de esa manera? Siguió adelante y al revisar los pulmones, lo que quedaba de ellos, encontró de nueva cuenta un par de piedras de la misma forma del anterior. Todo esto se tornaba cada vez más extraño. No había manera de que llegaran allí. Apenas iba a revisar la garganta cuando el médico legista entró apresurado y algo nervioso a la sala. Se dirigió con mi padre, dejando el cadáver abierto y con una pinza Clan metida en la boca del muerto. Salió a la otra sala para hablar con el legista. Luego de discutir por algo, se salieron de inmediato y me dejaron solo de nuevo. Yo igual salí, no quería estar ahí ni por un solo segundo con ese cadáver siniestro. Dejé todo y me dirigí a la salida, pero sucedió lo impensable. Hubo una baja de corriente general y las luces parpadearon por unos segundos. Los climas dejaron de funcionar y solo se escuchaban los abanicos de los mismos lanzar aire. Luego de un rato, las luces recobraron la identidad y di un paso hacia la salida. De nueva cuenta escuché el ruido gutural proveniente del cadáver. No me causó tanto miedo como la primera vez hasta que escuché el ruido de algo metálico caer, pero esta vez a mis espaldas. Sentí un golpe de miedo recorrer mi cuerpo y la temperatura dio un bajón de inmediato haciéndome sentir escalofríos. Pero no era posible, los climas no estaban funcionando.
La parálisis que siguió después de una aterradora impresión solo se comparaba con el hecho de que la cabeza del muerto estaba volteada a su derecha y parecía verme con ese par de cuencas vacías y sonriéndome con una sonrisa macabra de su cráneo expuesto. Eso fue demasiado para mí. No entendía cómo pudo voltear y soltar la pinza. Era imposible. Un cúmulo de ideas atravesaron mi mente y solo cerré los ojos sintiendo que el piso se abría ante mí. Al volver a escuchar el quejido ronco proveniente del cuerpo, entonces mi cordura dio un paso hacia la locura. Cuando comprendí algo que no había tomado en cuenta, mi padre había extraído los pulmones. ¿Cómo demonios había hecho ese ruido? Estaba al límite de mi entendimiento, esperando un movimiento, cualquiera, de ese maldito cadáver para salir corriendo gritando por mi vida. Pero en eso llegaron varias personas, entre ellos mi padre, que venía molesto. Los hombres eran agentes del Ministerio Público, pero además venía con ellos un hombre que no conocía y que había ordenado que se trasladara el cuerpo a otro lugar. Algo fuera del protocolo, y ante la mirada furiosa e impaciente de mi padre, los agentes embolsaron todo lo que habíamos sacado y también el cuerpo. De inmediato lo sacaron y no supimos más del destino del cadáver o las razones por lo que lo sacaron con tanta premura. Antes de que pudiera decirle a mi padre lo que había sucedido, él me dijo que no le mencionara nada del caso, que limpiaría todo y con ello nos retiraríamos por ese día. La atmósfera extraña que envolvía ese cadáver era pesada. El solo pensar en ello me ponía los pelos de punta. Incluso hubo días en que soñaba el cuerpo tratando de alcanzarme. Llegué a sentir tanto miedo que quise no seguir en la carrera de forense, pero ya había terminado y no quería decepcionar a mi padre. Cuando hubo pasado un tiempo de ese incidente, le conté lo sucedido esperando que se burlara de mí, y él me respondió muy fresco: hijo, eso es parte del trabajo, pero verás cosas aún peores. En la sala de urgencias del hospital donde trabajé, hospital cuyo nombre no voy a revelar por motivos de privacidad, sucedió algo que causó mi renuncia y que sirvió para que todos los presentes aquella noche fuéramos sometidos a una evaluación psicológica obligatoria. Aquella noche fue ingresada una paciente de 15 años que parecía estar teniendo una muy mala reacción al uso de drogas psicoactivas. No era inusual, después de todo, que recibiéramos alguno que otro joven creyéndose un rockstar, pero lo de ella no era exactamente un mal viaje. Cuando ingresó tenía el pulso acelerado, las pupilas estaban dilatadas, sudaba excesivamente y estaba cubierta de vómito. Lo que nos extrañó de entrada era que no había ningún rastro de ningún amigo, familiar o alguna persona al cargo de ella. Es más, ni siquiera tenía identidad. Cuando tratamos de atenderla, de sus brazos precisamente bajo su piel, empezaron a moverse en bultos que pronto perforaban su piel desde el interior. Aquella niña estaba llena de sanguijuelas por algún motivo, y por si fuera poco, su sangre era tan oscura y tan viscosa que parecía brea. Ni siquiera gritó. Todo lo contrario, solo empezó a reírse a carcajadas. Fue ahí que nos percatamos que sus ojos café pronto se tornaron amarillos como los de un gato. Dos de mis compañeras se desmayaron al instante. El doctor se contuvo para no vomitar por el olor que empezó a inundar la sala, un olor fétido a heces y mortecina. De repente, aquella niña empezó a convulsionar, pero a pesar de que queríamos ayudarla, no podíamos. El miedo no nos dejaba movernos. De su boca brotaba sangre y espuma. La tela quirúrgica que había sobre la camilla empezó a teñirse de rojo y a emanar un olor fuerte a amoníaco. De la nada, la convulsión se detuvo. Se sentó de un solo salto en la cama, volteó a ver a la puerta y exclamó: Adonai. Solo para después vomitar una sopa asquerosa de líquido negro y más sanguijuelas. Murió al instante. Volteamos a ver la puerta y del otro lado se veía la figura de un hombre, alto, de sombrero, con el rostro completamente negro como la noche. Solo podíamos distinguir sus ojos,
unos ojos de cabra. Las luces parpadearon y aquella cosa se desvaneció. Y sobre la camilla yacía el cuerpo de aquella niña sin vida, sonriendo. Después de aquel día, yo tuve que presentar mi renuncia. Se nos obligó a firmar un contrato de confidencialidad, pero yo ya no aguanto más. Tenía que contarle a alguien. Ya queda a criterio de cada quien decidir si esta historia es real o no, pero créanme, es tan real como saber que existe el cielo. Hay muchas historias que se cuentan por estos pasillos, desde la aparición de una anciana hasta escuchar que los grifos de los baños se disparan de manera automática. Sin embargo, nada de esto se compara al miedo que sentí aquella noche. Fue hace 15 años, aún estaba haciendo mi residencia y como si fuera un mal presagio, la noche estaba tranquila. Todos los que trabajamos en la salud sabemos que no hay peor alarma que la tranquilidad en un hospital, porque es precisamente esa calma la que anuncia la llegada de una tormenta. Yo me encontraba en el tercer piso haciendo unos chequeos de rutina a uno que otro paciente, entre ellos un señor de edad avanzada que parecía presentar síntomas de demencia, don Juan José, o Jotica, como me pedía que lo llamara. Él se encontraba nervioso, temblando incluso, y entre lágrimas me dijo que había visto la muerte, que ya venía por él. Yo pensé que eran cosas de un viejo loco, que hablaba en sentido figurado, pero no. Él aseguraba que en su ventana se posaba una mujer de manto rojo, que lo saludaba y que le hacía señas de que fuera con ella. Intenté calmarlo, pero aquel episodio de pánico solamente empeoró, tanto que entre 3 enfermeros y yo tuvimos que contenerlo. Cuando lo pudimos dormir y nos quedamos a solas fue que empezó el caos. En la distancia escuchamos varias sirenas acercarse. Llegaron varias ambulancias transportando a muchas personas que habían sufrido un accidente en la carretera y ese fue el inicio de una noche eterna y una experiencia amarga. Mientras atendíamos a los pacientes y las camas en la sala de urgencias se llenaban, pude ver que en un rincón de la sala estaba una mujer viéndonos, sonriendo también. Una mujer de manto rojo. Aquella noche ninguno de los pacientes sobrevivió. Esa misma noche, don J falleció a causa de una insuficiencia cardíaca, con una expresión de horror puro en su rostro. Hasta el día de hoy, estoy convencido de que aquella noche nos visitó la muerte en el hospital. Trabajé como enfermera en un hospital de un pueblo llamado San Francisco. Era una comunidad bastante humilde, por lo que las instalaciones eran austeras. Contábamos con pocos recursos y muchas veces teníamos que remitir a pacientes a otras instalaciones para que les pudieran dar el tratamiento adecuado. Pero como en todo pueblo azotado por la pobreza, lo único que le quedaba a su gente era aferrarse a su fe. Por este motivo se construyó una pequeña capilla en el hospital, adornada de imágenes y estatuas de santos. Era un sitio muy bien mantenido, muy, pero muy bien cuidado. Un día, mientras estaba en mi turno de la noche, escuché que de la capilla venían rezos, cosa que si no era muy inusual, era bien extraño que una persona estuviera rezando a las 3 de la mañana, hora en la que se supone la capilla estaría cerrada. Yo me dispuse a ver por una pequeña apertura que había en la ventana, un espacio donde faltaba un trozo de cristal. Al mirar, vi que frente al altar estaba un hombre vestido de fraile, de rodillas, rezando. Pero lo que verdaderamente me aterró, lo que me hizo salir corriendo, fue que la luz de las veladoras iluminaran su rostro para revelar un rostro de cerámica. Salí despavorida y justo me encontré a un doctor que me preguntó qué había pasado. Al verme así de alterada, yo le comenté y pensando que se trataba de un intruso, me siguió a la capilla. Al asomarse no vio nada como era de esperarse. Sin embargo, sí pude notar que se palideció, me tomó de la mano y casi arrastrándome de ahí me sacó del lugar. Cuando le pregunté que si había visto algo, me dijo que no, pero que faltaba una de las estatuas y que las otras parecían estar viéndole directamente a los ojos cuando se asomó. Nosotros no fuimos los primeros ni los últimos en ver aquellas apariciones. Incluso los pacientes reportaban haber visto lo que parecían ser estatuas pasearse por los pasillos. Desde aquel entonces,
Desde aquellas apariciones, aquel hospital se le conoce como el Hospital de los Santos. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.